¿Qué precio tiene una mentira? En 2001, una empresa se desplomó, desvelando el mayor fraude corporativo de la historia. No solo se perdieron 70.000 millones de dólares del valor de mercado, no solo desaparecieron 2.000 millones de dólares de pensiones y ahorros de jubilación de miles de empleados. Lo que realmente se perdió fue la confianza, la fe ciega en la promesa de Wall Street. Esta es la historia de cómo la empresa más innovadora de América construyó un castillo de naipes sobre la arena de la avaricia pura. Esta es la historia de Enron. Houston, Texas. Principios de los 90. Ken Lay, el carismático CEO de Enron, tenía una visión: transformar una aburrida compañía de gasoductos en una potencia financiera sin precedentes. Enron se convirtió en el mercado de todo. No solo negociaba gas y electricidad, negociaba banda ancha, previsión meteorológica, el derecho a usar un activo, cosas que ni siquiera existían. El lema de Enron no era construir, sino intermediar. Era una casa de apuestas disfrazada de compañía energética, impulsada por un genio oscuro, Jeffrey Skilling. Skilling instauró una cultura despiadada, apodada el rank and yank. Si no estabas en el top, estabas fuera. La presión era brutal, pero la recompensa inimaginable. Año tras año, revistas como Fortune la nombraron la empresa más innovadora de América. Era la cúspide de la nueva economía, un espejo brillante que en realidad solo reflejaba la codicia. Sus acciones se dispararon hasta $90 por título. Pero detrás de cada titular de gloria había una pregunta que nadie hacía lo suficientemente alto. ¿Cómo lo hacen? La respuesta estaba en las sombras del código contable. Skilling y su director financiero, Andy Fastow, habían perfeccionado dos técnicas que eran, en esencia, magia negra financiera. 1. El engaño del mark-to-market. El primer truco, el mark-to-market. Este método permitía a Enron registrar las ganancias futuras de un contrato en el momento de la firma, no cuando el dinero llegaba realmente. Por ejemplo, al firmar un contrato de 20 años, Enron registraba el beneficio total de esos 20 años en el trimestre actual. Si el proyecto fracasaba o el mercado cambiaba, ¿qué pasaba? Tenían que ajustar el valor. Pero en Enron, la solución era simple: ignorar la realidad. Se inventaban proyecciones optimistas, haciendo que las ganancias fueran puras fantasías. Segundo y más devastador truco fue la creación de las sociedades de propósito especial, SPVs, entes opacos con nombres ridículos como Raptor o Jedi. Piensen en las SPVs como una alfombra. Cuando Enron generaba deudas o activos tóxicos, los proyectos fallidos, simplemente los vendía a estas SPVs. Dado que las SPVs no se consideraban legalmente subsidiarias directas, la deuda desaparecía del balance de Enron. Era un circuito cerrado de fraude. Las SPVs estaban financiadas con acciones de Enron, pero eran administradas por Fastow, que se enriquecía personalmente con estas transacciones. La deuda se escondía y las ganancias se inflaban. Era el equilibrio perfecto del fraude: deudas invisibles y beneficios falsos. Mientras el balance mostraba un crecimiento meteórico, la realidad interna era una hemorragia constante de efectivo y una montaña de deuda oculta, lista para derrumbarse. Todo imperio construido sobre mentiras tiene su némesis. En 2001, una analista interna, Sharon Watkins, envió una carta anónima a Lay, advirtiendo que la empresa podría colapsar en una ola de escándalos contables. Fue ignorada. La mecha se encendió cuando el analista de mercado, Jim Chanos, y posteriormente
la prensa especializada, comenzaron a cuestionar la opacidad de los números de Enron. La verdad comenzó a gotear, revelando las estructuras de las SPUBS. Los inversores comprendieron que las ganancias no eran reales y que la deuda era masiva. El pánico fue instantáneo. La acción de Enron, que había alcanzado los $90, se desplomó a menos de $1. Se retiraron las calificaciones crediticias. Los proveedores dejaron de enviar suministros. El sistema se había quedado sin dinero real. El 2 de diciembre de 2001, Enron se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11. Cientos de miles de empleados vieron cómo sus fondos de jubilación, invertidos en acciones de Enron, se volatilizaron en cuestión de días. Los ejecutivos huyeron con millones, mientras que los empleados se quedaban con la nada. El sueño americano de Enron había terminado, dejando un rastro de destrucción financiera y una pregunta latente. ¿Quién lo permitió? La caída de Enron no fue solo un error de gestión, fue un caso de complicidad total. El gigante de la auditoría, Arthur Andersen, que debió ser el guardián de la verdad, se convirtió en su cómplice, firmando cuentas falsas. Su rol en la destrucción de miles de documentos le costó su propia existencia. Andersen, uno de los Big Five de la contabilidad, desapareció. Ken Lay y Jeffrey Skilling fueron condenados, aunque Lay murió antes de cumplir su sentencia. Fastow cumplió condena por su papel central en el fraude. El legado real de Enron fue la ley Sarbanes-Oxley de 2002, una legislación que endureció dramáticamente las regulaciones contables y de auditoría para intentar evitar que la avaricia corporativa volviera a derribar el mercado. La historia de Enron es un oscuro recordatorio de que en el mundo de las altas finanzas, un castillo puede ser construido con nada más que dígitos y deshonestidad. La única diferencia entre un visionario y un criminal es la verdad. Y en Enron, la verdad siempre estuvo a la venta. Suscríbanse para más historias de imperios caídos. No dejen que la historia se olvide.